miembros de la corporación, amigos y amigas, bueno, ya estamos casi en la recta final de la jornada de hoy y además pues tenemos el tiempo lógicamente limitado. Es muy difícil hacer bueno, pues una fotografía de la totalidad de las calles más antiguas, más históricas de la ciudad. Algunas informaciones nos vienen de la memoria oral, de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que de alguna manera hemos reflejado en un libro que les van a entregar, que es una gentileza de la red de bibliotecas de San Roque. Pues podrán comprobar parte de esta memoria. Y por otro lado está la histórica, que es objeto de investigación. Lo tenía difícil a la hora de saber por qué calles tratar y demás, y bueno, pues podemos hacerlo por las principales y bueno, pues resumiendo lógicamente para no cansar mucho. Vamos a empezar por la calle General Lacy. Es cierto que cuando se declaró el conjunto histórico a través del decreto del 75 no se hizo bien, porque no se incluyó todo el casco histórico, pero es verdad que el ayuntamiento lo ha rectificado a través del plan especial. Bueno, pues calle central de la ciudad es la popular calle Málaga, y con tal nombre aparece ya en los padrones de alistamiento del siglo XVIII. Esta vía principal se dividía en dos partes: la llamada Compañía, que comenzaba desde la confluencia de la calle Larga y acababa en la calle La Cruz, y a partir de ahí hasta Cuatro Vientos, calle Málaga. En 1887 es cuando se le da el nombre de General Lacy, el héroe sanroqueño fusilado por el absolutismo, y en 1921 el último tramo recibió el nombre de Coronel Moscoso, que la única relación que tenía con San Roque es que era un militar muy dinámico, que colaboró mucho con el ayuntamiento, y que bueno, que cuando ascendió a general en 1921 pues se dio el nombre a esa parte. En un informe sobre los edificios de 1860 dice que la calle tiene 140 viviendas y viven 420 personas. Como calle central contó con la presencia del Casino Republicano en 1896, con la sede del Partido Republicano, y ahí empezó su actividad política un jovencísimo Gabriel Arena, que después fue un hombre muy emblemático en la política de San Roque, y también la redacción del periódico El Progreso. En 1922 se debatió la carga que podía circular por las calles de San Roque y se consideró que la única que quedaba exenta de la limitación de 800 kilos era la calle Málaga, porque era la única que estaba adoquina. También lo estaba la calle San Felipe, pero era la que conectaba, y por eso se llamaba la calle Málaga, la que conectaba con el camino hacia Málaga. Tuvo la redacción del semanario El Pueblo, también tuvo su sede en la calle Málaga, y el taller de la fragua de José Heredia Cortés, donde Heredia Cortés y Juan González realizaron el Banco Largo de San Roque, que todos conocemos y que hoy pues es casi un símbolo también de la ciudad. En el número 57 vivió Luis Ortega Bru, y de ahí salió su madre detenida, Carmen Bru, y poco después fusilada en el término de Tarifa. Y también más actual, pues está el Barco Ala, puede parecer, bueno, hay muchos bares y demás, pero para algunos de nosotros sí tiene un recuerdo, porque se empezó a funcionar en 1972, muy moderno para la época, por dos emigrantes, uno catalán, Antonio Masó, y Humberto Viña, un sanroqueño que venían de Australia, y que fue centro de la progresía sanroqueña en el tardo franquismo y durante la transición política en San Roque. Como colofón de esa época, en el número 79 abrió sede el primer partido político después de la dictadura franquista, cuando se legalizaron los partidos, que fue el Partido Socialista Popular, el partido de Enrique Tierno Galván, que después se integró en el Partido Socialista. En la calle Coronel Moscoso estaba el juzgado, que después ha sido Pensión Hidalgo y demás. Se abrió en 1930 y estuvo hasta 1973, que después se trasladó donde hoy están los edificios de Juventud y Fiesta. Y bueno, es una calle, la calle Coronel Moscoso, muy ligada a la Capilla de la Visitación. La Plaza de Andalucía, al igual que la de Mercedes Huerta,
La calle Mercedes Huerta se llamaba antes la calle Alameda. Mercedes Huerta era la dueña de ese edificio con tanto porte que hay frente del Bar Torre, y fue una señora que colaboró de manera muy altruista con la ciudad, y en 1927 el ayuntamiento la declara hija predilecta y al mismo tiempo le da nombre a la calle Mercedes Huerta, que como tal conocemos frente de la Alameda. La Plaza de Andalucía, bueno, pues durante generaciones fue la parada de las diligencias. Nosotros la conocíamos como la Pará, igual que lo que hoy es un batallón cazador de Tarifa era el carril, y todavía los que tenemos más edad hacemos memoria sobre ello, y bueno, también fue la estación de autobús, o la parada de autobús. Es un lugar donde la policía local desde los años 60 hasta la década de los 90 reguló el tráfico con ese monolito que había en el centro y que aparece en alguna fotografía. En 1979 el Ayuntamiento Democrático, que estaba regido por Eduardo López, hizo un cambio de calle y se le cambió el nombre del General Franco por la Plaza de Andalucía, que es el nombre que tenemos actualmente. Pero no fue el único. En 1901 se llamó Plaza de la Marina, en 1919 del General Weyler, en 1931 de Alfonso XIII, que fue cuando Alfonso XIII visitó San Roque en 1909. La República lo sustituyó por el de Mártires de Jaca, y finalmente, como digo, ha prevalecido el de la Plaza de Andalucía. En el número 1 se situaba el Casino del Recreo, que después se trasladó a la calle San Felipe, que fue cuartel de Falange durante la Guerra Civil, y era el casino más antiguo de todo el campo de Gibraltar, porque se fundó en 1876 y no cerró hasta la década de los 60 del siglo XX. En el verano de 1962 la Plaza de Andalucía cambia completamente su estética de manera artificial, porque se rueda El precio de la muerte, de la película de Carol Rey, y bueno, pues el Bar Torre se convierte en el Hotel Andalucía. Se puso una fuente postiza, yo la recuerdo de niño, donde iban las mujeres a lavar, y además se puso como un mercado allí improvisado constantemente. Si ves la película pasando burros, todavía dando una imagen más típica y más cerrada de la Andalucía interior. La Alameda, en diciembre de 1801 se hace un desmontaje del terreno para la Comandancia General del Campo, con la intención de hacer un paseo que fuese disfrutado tanto por la tropa como por el vecindario. Comenzaban a hacer la Alameda, pero sin embargo, cuando adquirirá verdadera naturaleza como tal, no será hasta 1831, cuando hay un corregidor, Julián Ortega, que es el que lleva el desmonte de todo el espacio ese, y siembra varios centenares de árboles, de álamos, negros y blancos, que dará nombre a partir de entonces de la Alameda. Se ensancharon los caminos para las caballerizas y los carruajes, y desde entonces es el lugar de encuentro de generaciones y generaciones de sanroqueños. No podemos pasar por alto el cuartel. El cuartel era conocido en principio como el cuartel de Barracones. Empezó a construirse en 1777 y estaba hecho pues de barro y de palma, de ahí el nombre de cuartel de Barracones. Y hasta 1804 no se colocaron las primeras tecas, y forma parte de la historia local, como todo el mundo sabe. En la guerra de África, en 1859-1860, San Roque fue retaguardia de esa guerra, y se situaron dos hospitales de sangre, uno en el Pósito y otro justamente en el cuartel. Y allí, en el cuartel, ese hospital fue promovido por Cataluña a través de la provincia de Barcelona. Bueno, hay dos regimientos que dejan huella y estarán vinculados a esta zona, que es el Batallón Cazadores de Tarifa, que llega en 1899 y se va en 1913. Cuando se va, se le da el nombre al que se conocía como Carril, Batallón Cazadores de Tarifa, que es la entrada del Toril, que se conocía como Calvario o Carril. Después el ayuntamiento, muy recientemente, o recientemente hasta cierto punto, en 1984, recupera el nombre del Calvario para el pasaje que pasa desde la Plaza de Andalucía a la calle Velázquez.
Y bueno, y el Regimiento Pavía. El Regimiento Pavía que llega en 1919, que marca historia también en San Roque y no se marcha hasta 1995, quedando el cuartel ya fuera del sur. Y en el recuerdo de los más mayores estará el kiosco, estará el templete de la música, estará el Salón Verano y el Salón Alameda, los dos cines que habían sustituido a otros más anteriores, el Teatro Catani, el Bar de Arita, y que bueno, que fueron desapareciendo con dos reformas que tuvo la Alameda. La Alameda Alfonso XI nunca se le llama ese nombre, pero el nombre lo promovió el cronista de la ciudad, Domingo de Mena, precisamente en 1950, que se cumplían 600 años de la muerte de Alfonso XI frente a Gibraltar, el rey castellano, y bueno, aunque no se le reconoció hasta mucho más tarde, pero se debe el nombre precisamente a esa iniciativa. Un nombre que prácticamente la gente de San Roque, casi en los programas oficiales y demás, nunca citó. Y de aquí vamos a pasar a la calle San Felipe. Bueno, la calle San Felipe debe su nombre a la ermita del mismo nombre, que estaba justamente situada donde hoy está el museo. Era una ermita donde el ayuntamiento además ha recuperado el enrejado que había, lo han restaurado y lo ha puesto, y sabemos por documentos fidedignos que ahí había un cementerio justamente detrás que daba a la calle Francisco María Tubino. Y bueno, en 1851 el ayuntamiento restituyó el atrio que la había tomado de alguna manera, pero por seguridad, porque derribó las murallas. Ahí, en 1957, fue derribado porque, entre otras cosas, la ermita se afectó mucho estaba siempre en estado ruinoso, pero le afectó mucho el terremoto de Lisboa, y que además hubo que desplazar al Nazareno, en fin, que entonces estaba allí. Y bueno, pues en 1957 se derriba, se hace el edificio que existía antes de este museo, que es un edificio mausoleo, una pequeña capilla que nunca te llegó a bendecir, y que bueno, que desaparece. Ahí se puso el león ibérico que está en Cuatro Vientos, en 1960 se colocó, había un pequeño museo, quizás el origen del que tenemos actualmente, con mayor esplendor, afortunadamente, y bueno, ese edificio se abrió en 1964, pero unos meses antes hubo una exposición de los 25 años de paz, como se llamó aquella campaña del régimen, y hubo una exposición que se abrió en aquella época. Algunas curiosidades en torno a cada calle. La calle Málaga te merecería pues un libro, ¿no? Pero solamente por dar unas pinceladas, muy cerca de aquí, en el número 1 tenéis el escudo de armas de la familia Monesteiro, que era una familia pues de alta alcurnia, precisamente Ildefonso Monesteiro, que era el último que estuvo viviendo ahí, asistió al entierro de José Cadalso siendo un niño. Y lo cita Lorenzo Valverde, que el padre de la mano le llevó al entierro de José Cadalso. Fijaros lo importante que eso supone, ¿no? También hubo una reunión muy importante de generales que hostigaron y represaliaron a los liberales. Estuvo una de las redacciones del primer periódico que se fundó en San Roque en 1880, el Perro, y un café, el Café San Felipe, que encontré referencia en 1881, en el siglo XIX, pero vuelvo a tenerla en 1920. En ese año el propietario era José Espinosa Cano. Y hay también un dato muy curioso, y es que frente de la ermita se fabricaron durante la Guerra de la Independencia, en la casa de Francisco Aranda, 40 cartuchos de cañón, que además hay testimonios escritos de que en un récord, un tiempo récord de 8 horas, si hubiese existido entonces el libro Guinness, pues habría que incluir ese dato de la historia de San Roque. El Casino del Recreo, que como hemos dicho estaba allí en el 49, el ayuntamiento se trasladó al Casino del Recreo porque estaba en ruinas, y hasta 1954 estuvo en el Casino del Recreo. En 1900 muere el policía municipal Domingo Tudela Manzorro, cuando lo coge un toro de la soga y lo mata junto a la ermita. Estaba el servicio de correos también aquí en el número 6, y la telefónica, yo la recuerdo. Desde ahí
La persona que atendía dio aviso a las fuerzas rebeldes de los regulares que contrarrestaron el ataque republicano de San Roque. Desde ahí se dio aviso y después tomaron la telefónica estas fuerzas que vinieron de Algeciras. En 1971 el alcalde Francisco Jiménez Pérez, donde hoy está, o bueno, estuvo el Centro Cultural Rafael Alberti, y después había otros servicios municipales como la UPE y demás, la primera sede que tuvo la Policía Local de San Roque y la primera y última comisaría de policía que hubo de una manera muy efímera en 1978. En la calle le quitaron el nombre, le dieron el nombre de José Antonio Primo de Rivera durante la Guerra Civil, y el Ayuntamiento Democrático de San Roque la recuperó y le dio el nombre suyo popular. En ese interín tuvo varios nombres, normalmente de políticos conservadores, cuando regían el ayuntamiento, políticos conservadores en esta ciudad. Y para ir avanzando y meter alguna calle más, porque no creo que no nos queda mucho tiempo, pero sí que me gustaría por lo menos citar, bueno, pues la calle Almoraima tiene su nombre también. Hay que recordar que había un convento de mercedarios en la calle San Nicolás, que nosotros siempre la hemos conocido por la calle Los Escaloncitos, que es como debiera llamarse esa parte, porque además es muy distinta de la otra parte de San Nicolás, pues donde estaba la panadería de la familia de Desma, es muy distinta a esa calle de Los Escaloncitos. La calle Almoraima tuvo 3 nombres a lo largo de su historia en el siglo XIX y parte del XVIII. El primer tramo era Ojeda y Martín. Ojeda y Martín fue un senador republicano, diputado y senador en los últimos años del XIX y hasta 1911. Él vivía donde está el Centro Municipal de Educación de Adultos. Esa era su casa, está enterrado aquí en San Roque. Y su nombre pues, ocasionó discrepancia. Había quien decía que había nacido en la calle Tambor, otros que habían nacido en la calle Almoraima, probablemente sería allí en la calle Almoraima donde nació, y se le dio al primer tramo Ojeda y Martín, a un tramo intermedio Gracia y al último tramo que se llamaba desde el principio Amparo, que es el que da aquí. El Ayuntamiento Democrático lo unificaría posteriormente y le dio el nombre que siempre había tenido, que era el nombre de Almoraima. No voy a citar los años en que se fueron rotulando las distintas calles, pero sí es cierto que donde el Centro Municipal de Adultos, con anterioridad, porque este edificio lo compró el Ayuntamiento, estuvo el primer Instituto de San Roque, que se abrió en 1961. Y yo creo que, bueno, me gustaría al menos, me queda la plaza de la iglesia, los cañones, la plaza de armas. La plaza de armas la he citado de alguna manera. Era el sitio donde se ajusticiaba a la gente, donde se llevaba a cabo, se montaba el patíbulo. Normalmente los carpinteros de San Roque no querían montar el patíbulo porque, bueno, las condenas de muerte no eran una cosa habitual, pero se sucedían. Y se llevaban a cabo en Cuatro Vientos, por donde entraba el verdugo a caballo, que venía normalmente de Sevilla, y en la plaza de Armas. En el librito que les han entregado, ahí hay un recuerdo de uno de esos ajusticiamientos, del Calanche, que había matado a una persona, y es muy, muy significativo. Era la Plaza Mayor. Hemos dicho que el Bayón fue el que dio el primer pase a muleta ahí, vamos, está recogido en la placa. Fue la de la Constitución, la de Güeyle, la de General Mola en tiempos de Franco, pero siempre fue la Plaza de Armas. ¿De dónde viene el nombre? Bueno, pues puede uno pensar que como el centro neurálgico de San Roque, porque ahí era donde estaba el ayuntamiento, ahí era donde se formaban las tropas, las continuas revoluciones, los continuos levantamientos y vicisitudes, principalmente del siglo XIX, pudiera ser, pero el cronista Adolfo Muñoz también apuntaba una casa que hoy existe y da a la calle del Sol. Existía una escuela de esgrima donde se ejercitaba la oficialidad de San Roque y que era conocida como Casa de Armas. Pudiera ser, es una teoría que puede ser también plausible. Estaba también la cárcel, que era de donde sacaban
a la persona que iban a matar en un pollino y lo llevaban en ese pollino, en ese burro, al patíbulo donde se le iba a ejecutar por garrote. Y bueno, hasta 1848 estuvo ahí la cárcel, que estuvo en distintos sitios de la Plaza de Armas, hasta que se trasladó a la calle San Francisco, que fue la última cárcel que estuvo en San Roque, y estuvo hasta 1959. Y bueno, yo creo que atendiendo lo que me dijo Roberto, que tenía que correr un poco, porque tenía... Sí, bueno, estoy corriendo porque no quiero tampoco interferir ningún acto, ni mucho menos, por Dios. Y bueno, si podríamos hablar también de la Plaza de la Iglesia, porque es donde estamos, ¿no? Y si les parece, pues acabamos con eso, pero bueno, por lo menos hacer mención a la Plaza de la Iglesia, en definitiva, donde nos encontramos ahora. La Plaza de la Iglesia la hemos conocido como el atrio. El atrio era lugar de reunión ahí en el banco ese que nos situamos, y donde además los carniceros hicieron ahí con sus cuchillos rebajaron esa piedra. Pero bueno, el atrio era el lugar de encuentro y nosotros no lo conocíamos como la Plaza de la Iglesia. Pero sí es verdad que en 1839, al menos en 1839, se llamaba Plaza de Riego, porque eso sí, no quiero que se me pase, porque creo que es un hecho histórico de nuestras calles. La primera vez donde suena el himno de Riego, que después fue el himno oficial de la República, es en la calle San Felipe. El himno de Riego lo escribe Evaristo San Miguel en Algeciras, cuando el general liberal Riego se levanta en las cabezas de San Juan con la tropa que iba destinada a América, a las colonias, se levanta y proclama la Constitución de 1812, que había sido abolida por el absolutismo. Y se desplaza hacia el campo de Gibraltar para sublevar las distintas poblaciones y llega hasta Algeciras, donde se escribe el himno, pero donde suena por primera vez en San Roque. Y hay una crónica de Lorenzo Valverde, el cronista del siglo XIX, que nos dejó, afortunadamente esos manuscritos los rescatamos y están en el archivo municipal, donde dice que por primera vez suena un himno que llaman del señor Riego, ¿no? Y eso fue en la calle San Felipe, porque entró la tropa por ahí con su banda y se dirigió al cuartel. Decía que la Plaza de la Iglesia se llamó de Riego, por tanto, pero popularmente era la Plaza de las Verduras, porque estaba el mercado público. El mercado público cogía la calle Siglo XX, que entonces era la calle Gibraltar, y las verduras principalmente se vendían en esta zona. Y entonces se llamaba, en las crónicas de los periódicos del siglo XIX, se han mirado los precios del ayuntamiento de la Plaza de las Verduras, se estaba refiriendo aquí. Y aquí pues tenemos yo recuerdo en los años, no recuerdo porque no había nacido, pero al principio de los 50 sí que se abrió un pozo aquí para intentar nutrir mejor el servicio de agua potable, que después resultó un fiasco, ¿no? Y hubo un hecho luctuoso más tarde, ya en los años 60, que conmemoraremos, o que podrá conmemorarse este año, es la muerte de un niño en la plaza de la iglesia, electrocutado cuando estaba trabajando, Antonio Casas, que un niño, propiamente un niño que estaba trabajando. Tú dices, bueno, en los años 60, que se supone que había un sindicato, el sindicato vertical, murió electrocutado trabajando en la plaza de la iglesia cuando se hizo la reforma que ustedes conocen actualmente. Probablemente creo que, bueno, yo al menos voy a dedicarle un artículo a este chaval de una familia muy humilde que no tenía ni dinero para enterrar. Aquí está el edificio que llamamos el Palacio de los Gobernadores. Muy importante el edificio porque es del siglo XVIII, que era todo de la familia Berlanga en el siglo XVIII, una familia muy potente, pero después, bueno, cuando ellos fallecen, los titulares pasa a los hijos, va de heredero en heredero y finalmente esto lo hemos conocido como un patio de vecinos. Pues detrás de ustedes, donde están el despacho de turismo, estaba la tienda de Bernabé, me acuerdo yo. Y aquí estaba, Sharif me está haciendo así porque lo conoce igual que yo, y estaba el bar sanroqueño, el bar picante, que le decíamos popularmente, sin de ninguna forma peyorativa. Estaba pues el almacén de Alberto Torres, la farmacia de Ahumada, la carbonería de Pepe. Y era un patio de vecinos.
y la escuela arriba de Rosalía, la escuela de niñas. Y hay un momento en que, bueno, pues como siempre tuvo San Roque ese proyecto de museo, que ese proyecto viene de los años 20, que hay datos sobre eso, que ya había una pequeña sala allí en el ayuntamiento. Bueno, con la inmensa buena voluntad y con el aval de José Domingo de Mena, que fue un poeta, un escritor, un periodista, un excepcional dibujante también, se denomina a partir de entonces, yo tengo el escrito en el que aparece por primera vez esa denominación, el Palacio de los Gobernadores. Pero realmente, para ser honesto, el Palacio de los Gobernadores no era este. Esta era la casa de Berlanga, después fue el patio de vecinos y demás. El Palacio de los Gobernadores estaba en una casa que hoy ya no existe, en la calle Siglo XX, que la hemos conocido como escuela pública, donde ha vivido Paco Muñoz, y ese era verdaderamente el Palacio de los Gobernadores, y hay datos precisos sobre ello. Hoy, desgraciadamente, no existe ese edificio. Fue mi primera escuela, en realidad fue como un colegio público, era un colegio público donde había distintas aulas y donde empieza a ejercer como maestro en 1905 Gabriel Arenas, que ya hace un escrito al ayuntamiento diciendo las deficiencias que tiene el colegio y demás. En realidad, ese es verdaderamente el Palacio de los Gobernadores. Y aquí tenemos la calle Rubín de Celi. Rubín de Celi es otro, o algún día tendremos que poner en los rótulos de los nombres quién son y demás. En la calle Rubín de Celi, pues Rubín de Celi fue un militar importante de San Roque, que murió liberal, que murió luchando en la última guerra carlista en Antejurra, y que el ayuntamiento en 1895 le da nombre a esta calle, que se llamaba San Rafael, que era el nombre que tenía desde siempre. Y bueno, pues muy cerca de la parroquia de la plaza tienen la parroquia, que se acaba en 1735, y el corazón propiamente del casco histórico, que lo constituye la parroquia, lo constituye esta zona, y dos calles que también tienen su historia, aunque no se cuente, como la calle San Felipe, la calle Málaga, etcétera, etcétera, que es la calle Santísimo y Romero de Figueroa, que hasta 1902 se llamó la calle escuela de la iglesia. Pero en 1902 se le da el nombre de Romero de Figueroa, que sabéis fue el sacerdote que se opuso a la ocupación británica, que está enterrado en la propia Iglesia Católica de Gibraltar, la catedral de allí, y en 1902 se le da el nombre, que después, 2 años más tarde, cuando se cumplen los 200 años de la ocupación de Gibraltar, se hace un oficio y se pone la lápida que hay en el interior de la iglesia recordando. Y bueno, yo no quiero cansarle más, podríamos hablar, a lo mejor en otra ocasión tenemos otra oportunidad de hablar de otras calles, porque prácticamente es imposible, porque cada calle tiene su historia. Si te vas a la calle Francisco Linares de Yarta, que es la que está aquí, que era la calle Botica en el siglo XVIII, es porque Francisco Linares de Yarta muere en la batalla de Santiago, la batalla naval contra los Estados Unidos en 1898. O la Plaza Espartero, que desde 1839 se llama como tal, pero la Plaza de los Caballos, donde yo he jugado cuando niño, porque había un cuartel de caballería allí durante mucho tiempo. Y fijaros, allí, que además está en el inventario que viene del ayuntamiento, en su momento yo lo aposté porque estuviese, está la lápida de mármol que se puso en 1839. Que eso tenemos que conservarlo a vida o muerte. Y bueno, habría que hablar del barrio de la Colorá, del barrio del Francés, que también lo conforman una serie de calles, o del barrio del Matadero, que por eso la calle se llama Matadero y demás, y de muchos nombres perdidos, ¿no? Por ejemplo, en la calle Conde de Loma, que es Conde de las Lomas, que fue el gran benefactor del Hospital de Caridad y que está enterrado en el Hospital de Caridad, pues yo la he conocido como calle Picón, pero antes, mucho antes, se llamaba la calle Dragón. Y como eso, un montón de nombres que han ido desapareciendo, y otros afortunadamente se han mantenido en su origen. Y nada más, muchas gracias, y bueno, pues
nos veremos en otra también. Gracias.